Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la transformación de una familia. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de Rubén y Ivy, un matrimonio que recibió una sanidad física, una sanidad matrimonial y una liberación espiritual. No se vaya. Hoy tenemos el testimonio de Ivy y Rubén, quienes recibieron una sanidad física, una liberación espiritual y una sanidad matrimonial. Rubén, cuéntanos en qué situación ustedes se encontraban cuando llegaron a la iglesia. Llegamos aquí a la iglesia, estábamos ambos metidos en la santería, en la brujería. Hacíamos reuniones en nuestra casa, siempre estábamos metidos en reuniones y eso llegó un momento donde nos estaba causando muchos problemas. Y lo peor de todo era que yo creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo porque se mencionaba el nombre de Jesús y de Dios, porque lo estaba haciendo bien y era erróneo, estaba mal, lo que estábamos haciendo era malo, no era bueno. ¿Qué consecuencias ustedes acarrearon en la práctica de la brujería y la hechicería? Nuestro matrimonio se vio cada vez más afectado, nuestra hija también se vio muy afectada porque habían cosas que ella se asustaba mucho cuando pasaban y eso nos fue perjudicando, nos fue separando, nos fue creando una barrera entre nosotros mismos y nos trajo muchos problemas a nuestro matrimonio. Además de esas situaciones, Ivy, tengo entendido que tú sufriste varias condiciones físicas en medio de esta práctica. Cuéntanos qué condiciones eran las que tú tenías. Bueno, primeramente, a medida que fuimos entrando más de lleno a lo que era la brujería y la santería, empecé a tener varias situaciones de salud. La piel empezó a enfermarse, empecé a tener un tipo de psoriasis crónico en el que parecía más bien como si fuera un tipo de lepra, en el que me tomó mi cabeza, se me cubrió completa de llaga. Tuvieron muchos años tratando la condición. Incluso llegaron hasta inyectarme para ver si podían controlar lo que era la psoriasis. Luego de ahí empezaron a enfermarse los riñones. Aparte de eso, recuerdo que en una de las actividades que estábamos, yo había tenido como que un encontronazo con alguien de allí, del lugar donde estábamos, y recuerdo bien que ella me dijo, te vas a acordar de mí, te voy a ver con mangas por boca y nariz. Pero yo pues no quise hacer caso. Y cuando terminamos de tener esa reunión, una misa que se hacía los domingos, recuerdo que ella cogió aquella agua de donde se depositaba todo, y entonces ella tiró esa agua detrás de mis pies. Una semana después, yo tuve un accidente, que de ahí fue que vino que tuve en el carrín una perforación en mi riñón izquierdo, y de ahí pues se complicó más lo que era la situación de mi riñón. De ahí decidimos entonces venir para acá, para los Estados Unidos. Tan pronto llegué aquí a los Estados Unidos, porque en Puerto Rico pues no encontraban que era la causa, o sea, que porque estaba tan hinchada. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, me llevaron a emergencia y ahí decidieron que el problema que estaba teniendo era renal y que pues ya había que empezar lo que era el proceso del diálisis. Y además del riñón, yo tengo entendido que tenías otros órganos de tu cuerpo afectados. ¿Cuáles eran? Bueno, aparte de lo del riñón, según la condición que ella tenía de la diabetes, pues se empezaron a complicar un poquito más lo que fueron el hígado. Tan pronto empecé a tomar la diálisis, pues empezaron a darme unos medicamentos que necesitaba para poder, como decían ellos, salir a flote en mi salud. Y entonces estábamos en lo que era el diálisis, cuando de momento una de las enfermeras me dice, mira, tú te has notado, tú estás amarilla. Y yo le decía a ella, ¿cómo va a ser? O sea, hasta porque también tenía problemas en visión, yo no me estaba viendo cómo, o sea, en qué estado estaba. Entonces ella me dice, sí, estás amarilla. Cuando yo salí del diálisis, llegó Rubén a la casa y le digo, oye, ven acá. Ellos dijeron que yo estoy amarilla y que si sigo así, pues tengo que ir al hospital. Pero ese día yo estaba
normal, yo me sentía bien físicamente, o sea, de salud yo me sentía bien, dentro de lo que la situación en la que estaba. Entonces, cuando Rubén me chequeó, me dijo, sí, tiene los ojos amarillos. Yo, pues dale, porque tenemos que ir para el hospital. Cuando nosotros llegamos al hospital, lo que pasó fue que en vez de estar mejor, empecé a empeorar. Empecé a empeorar, a echar para atrás todo el tiempo. Y cuando el doctor dice, mira, ella tiene cirrosis, la tiene bastante avanzada, so vamos a empezar con ciertos tratamientos a ver cómo reacciona. Luego ya de 3 semanas ellos me dicen que ellos entienden que dentro de todo lo que habían hecho ya no había nada más que hacer. En eso pues siguieron tratando esas últimas semanas a ver qué sucedía. Los médicos dijeron que ya no había solución. O sea, te desahuciaron. Me desahuciaron, incluso me dieron unos papeles en los que ellos decían que tenía que firmarlo, porque yo tenía una menor de edad. Y en ese entonces, pues mi esposo y yo estábamos lo que era... Tenían fricciones en el matrimonio. Exacto. Entonces, pues ellos me exigían que yo tenía que firmar esos documentos, porque aquí había una ley que decía que tus hijos, tú tienes, en el caso en el que yo estaba, yo tenía que dejar, ¿cómo es que se le llama? Como dejar por escrito a quién le ibas a dejar tu Sí, niña. exacto. O sea, yo tenía que dejar por escrito a quién yo le iba a dejar a mi hija. Y qué era lo que yo deseaba hacer. Entonces, fue un momento bien difícil. Yo creo que de todo lo que yo pasé en ese entonces, fue difícil porque no sabía qué iba a pasar con mi hija. Y bueno, creo que en ese momento lo único que pensé fue decir, bueno, Señor, da un poco de vida, está muy pequeña. Recuerdo que eso era lo único que tenía en mi mente. Y cuando ya llegaron los doctores dijeron que no, que ya no había nada, que pues en realidad lo que tenía eran 24 horas. Okay. Que lo único que podía salvar era que surgiera un trasplante de hígado, pero que la probabilidad era, se podría decir que 0, porque ya habían otras personas en un listado que nosotros teníamos que esperar. O sea que básicamente los doctores no te dieron mucha esperanza de lo que se podía hacer. Te desahuciaron, te dijeron 24 horas. 24 horas. Bueno, vamos a hacer una pausa y más adelante en el programa continuaremos con el testimonio de Ivy y Rubén. Vamos a ver cómo Dios obró en medio de toda esta situación. Ya volvemos. Hoy estaremos hablando sobre la transformación de una familia. Los seres humanos fuimos creados por Dios para adorarle a Él, pero debido a la falta de conocimiento de Dios y su palabra, esta es la causante de que muchas personas, matrimonios, familias estén como estén enfermos físicamente, hogares destruidos, hijos en rebeldía, etc. Todo esto por no conocer el manual del fabricante, la Biblia. Como el ser humano está en una búsqueda constante de llenar su ser interior, vuelvo y te lo digo, el ser humano siempre está en una búsqueda constante de llenar su ser interior, hablo de su espíritu. Y muchas personas lo llenan con otras influencias negativas que van contaminando su cuerpo hasta destruirlo. Para explicarlo mejor, somos un espíritu, los seres humanos somos un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico. Es en el alma donde se almacenan todas las emociones. El espíritu, alma y cuerpo deben estar alineados entre sí para que haya una sanidad interior completa. En el caso de este matrimonio que han estado dando testimonio, nos pudimos dar cuenta que el ser interior lo estuvieron llenando de otras cosas, que no fue la palabra de Dios, que no fue ir a una iglesia, sino fueron a otro tipo de situaciones, otro tipo de espíritus, ocultismo, brujería, etcétera, que fueron ellos llenando su ser interior y por lo tanto hubo enfermedad física y todas aquellas cosas. Por causa de la rebeldía del hombre y el deseo de adquirir conocimiento que no proviene de Dios, muchas personas han contaminado su ser interior y le han dado cabida a influencias demoníacas. Sí, Señor, le han dado cabida a influencias demoníacas. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesús para deshacer
las obras del diablo. El libro de Mateo, capítulo 4, verso 23 al 24. Vuelvo y te repito, el libro de Mateo, capítulo 4, verso 23 y 24. Estamos hablando del manual del fabricante. La Biblia dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, escucha, y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y a todos los sanó, está diciendo la palabra. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí estamos hablando algo interesante. Dice que llegaron personas enfermas de diferentes enfermedades, que llegaron personas con tormentos, con espíritus demoniáticos, lunáticos y paralíticos, y todo los sanó. Donde quiera que iba Jesús de Nazaret, él ofrecía 4 partes de su ministerio. Número 1, enseñaba. Número 2, predicaba. Número 3, sanaba. Y número 4, la expulsión de demonios, que traía libertad a un pueblo cautivo. Comencé el mensaje diciendo lo siguiente: muchas personas quieren llenar su ser interior con otro tipo de influencias negativas, que no requiere que sea la palabra de Dios o el manual del fabricante, o ir a una iglesia donde transformen el corazón de las personas. Por esta causa, las personas introducen dentro de su ser interior espíritus demoníacos, y Jesús vino a esta tierra para libertar a los cautivos. Mire lo que dice Lucas capítulo 4 verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, personas que tienen problemas en sus emociones, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay personas que están siendo oprimidas. Tú que me estás viendo por televisión en este momento, es probable que estás siendo oprimida por un espíritu, una influencia demoníaca, que en algún momento fuiste a donde un brujo, a donde un santero, a donde un hechicero, alguien que te leyera las cartas, el famoso juego de la Ouija, todo aquello que está saliendo, que son influencias demoníacas espirituales negativas. Y por eso hay muchas familias que están como están. Sabes que la expulsión de demonios es parte del ministerio de Jesús. La iglesia tiene que practicar activamente la expulsión de demonios. Jesucristo dijo: mayores cosas haremos que Jesús de Nazaret. Él le dijo a los discípulos: mayores cosas ustedes harán que yo, decía Jesús. Y que es importante que la iglesia se involucre en traer libertad a los cautivos, en traer sanidad a un pueblo herido. La expulsión de demonios era fundamental para el ministerio de Jesús. ¿Qué significa la expulsión de demonios? Es el proceso mediante el cual una persona es sanada, una persona es liberada de las heridas y traumas del pasado o sucesos que le ocurrieron en su vida. Vamos a hacer una pausa y más adelante continuamos con la parte final de este mensaje. Continuamos dialogando con Ivy y Rubén, quienes tienen un testimonio de sanidad física, de sanidad espiritual y de liberación. Ivy nos estaba comentando en el segmento anterior todas las condiciones médicas que había tenido, y nos comentó también que los médicos le habían dado 24 horas de vida. En medio de eso, Ivy, tú nos dices que ocurrió un milagro. Sí, eso es así, pastora. Tan pronto se firmaron todos los documentos, ellos habían quedado en que me iban a enviar vía helicóptero a lo que era en Chance, en Gainesville. Y en ese momento, pues el doctor llegó a la habitación y me dice: bueno, hay que volver a hacerte unos laboratorios, que son los que se acostumbran a hacer para confirmar. Exacto, y para llevar lo último análisis a lo que era adjunto con el récord para Gainesville. Cuando el doctor entró al cuarto, el doctor dice: es imposible creerlo. Y yo le dije: ¿qué? Y entonces me dice: tu hígado está normal. Y él me dijo: hay que volver a repetir. Y yo le dije: para la gloria de Dios, porque en ese entonces pues había una iglesia en Puerto Rico que estaba bien unida en oración
por mi salud. Y pues para la gloria de Dios esos análisis van a ser mucho mejores. Y entonces él dijo, esto aquí tiene que haber un error. Y yo le decía, no, aquí no hay ningún error. Y con todo eso en ese entonces yo no era cristiana. Simplemente pues ahora que soy cristiana entiendo que lo que hice fue activar mi don de fe. Y entonces cuando él llegó dijo, no se va a paralizar todo. Los análisis están normales, tal y como el de una persona normal. O sea que tú estabas comprobando que el Señor tenía un propósito poderoso en tu Eso es vida. así. Rubén, en medio de esta situación en la que se encontraba Ivy, ¿qué actitud tú tomaste? La actitud, bueno, entendía que tenía que ayudarla, entendía que tenía que estar ahí con ella, no podía abandonarla, la amaba mucho, pero a la misma vez era confuso porque la amaba pero no la soportaba. Llegaba el momento donde ya no nos soportábamos, con todo el amor que nos teníamos no nos soportábamos y constantemente las discusiones, y cada vez que pues, sucedía algo era cada vez peor. Nos gritábamos mucho, nos faltábamos el respeto mucho, nunca nos pegamos, pero sí verbalmente nos faltamos mucho el respeto. Y entonces en toda esta situación que ya traíamos con la brujería y la hechicería, sus enfermedades, bebíamos mucho, ambos, todo eso se combinaba y cada vez era peor, y iba aumentando más las peleas. Y pues ya llegó el momento donde ya lo único que nos ataba era nuestra hija. La verdad, eso fue lo único que nos ató, que nos mantuvo ahí en ese momento. Entendíamos que era nuestra hija. O sea que en medio de toda esta situación crítica, ustedes llegan a la iglesia, ¿y qué encuentran en la iglesia? Primero que nada, que encontré mi identidad, encontré quién soy y por qué estoy aquí. Fue lo primero, que no me había dado cuenta de que no sabía ni quién era. Ese era mi mayor problema. Y aquí encontré quién era, encontré el valor del matrimonio, de cómo realmente debemos llevar nuestro hogar, del orden en el cual teníamos que poner nuestro hogar, porque no teníamos ningún orden, estábamos totalmente descontrolados. Y gracias a Dios cuando llegamos aquí fuimos aprendiendo, y cada vez con todas las ayudas que nos han brindado en la iglesia, con todas las orientaciones, con todas las charlas, fuimos aprendiendo y fuimos poniendo nuestro hogar en orden. No lo tenemos perfecto, pero gracias a Dios estamos en buen camino, y nos podemos dar cuenta de cuándo estamos mal y cuándo no estamos mal, y podemos corregirlo. ¿Y qué pasó con la santería y la brujería? No, el primer día que yo salí de aquí, que pues mi hija me invitó me pidió que viniera con ella a la iglesia, mi esposa, y pues yo accedí a venir. Justo antes, ese sábado antes, fui a oculista, chequearme la vista, y el doctor americano, fue en Magruder, me empezó a hablar, me dijo, ¿me permite que te diga algo? Y yo sí. Y entonces yo todavía con todas mis cadenas, mis collares de brujería, pulseras y cosas, me dice, el Señor tiene un propósito contigo. Y me empieza a hablar del Señor y me dice, yo no te estoy vendiendo una iglesia, no te estoy invitando a ninguna iglesia. Simplemente Dios me está utilizando como instrumento, y Él dice que tiene un propósito para contigo. Entonces pues cuando ella me siguió hablando, y cuando mi hija me invitó, pues ya como que me había ablandado. Había tenía preparado el camino para llegar a... Tenía como que ese interés como adicional. Y cuando llegué aquí a la iglesia, el primer día, me acuerdo que una de las primeras personas que conocí fue el pastor. Me impactó mucho, y el culto me impactó mucho. Sentí que como si le hubiesen dado información al pastor sobre mi vida, porque todo lo que decía me tocaba. Y el día que salimos de aquí, salimos directo a casa, fuimos a casa, recogí todo lo que era de brujería, santería, rompí todo lo que era collares y lo boté. Y siempre me decían, cuando yo fuera a salir de esas cosas, tenía que hacer una ceremonia, tengo que hacer eso. No, estaba muy equivocado, y están equivocados todos esos que hablan de eso. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, no necesita nada de eso. Lo que tiene es que rompe y bota, y cambio y nueva vida. O sea que en ustedes hubo una liberación total en su vida espiritual, una sanidad física en tu vida, en todos tus órganos, porque también sabemos que tú tuviste un trasplante, Sí. de páncreas Y riñón. Y también tenías una condición de diabetes que ocasionó la pérdida de un ojo. Correcto. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, dentro de lo que fue la diabetes desde temprana edad, ya pues habían ciertos órganos pues que habían empezado a tener su daño. Ya estaba teniendo problemas con la vista, ya cuando estábamos en Puerto Rico,
Incluso cuando venimos para acá, yo vengo sin autorización médica porque pues no me la querían dar para yo poder salir, pero en realidad los médicos en Puerto Rico son muy diferentes acá. Acá hay cosas más avanzadas. Entonces pues tomamos la decisión de entonces yo venir para aquí, para los Estados Unidos, y cuando llegamos, que caí en lo que fue el proceso de diálisis, pues ellos me dicen tenemos que operar uno de los ojos. Hicieron la operación. ¿Y recibiste una prótesis de...? Sí, exacto, porque como lo que pasó fue que al al estar en la diálisis, al estar poniéndome la heparina, hubo una hemorragia interna, el cual nunca paró. Ellos dijeron, ya vas a quedar ciega, hay que remover tu ojo. Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es un testimonio que Dios sí puede. Y Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que los médicos, el hombre diga no se puede, para Dios todo es posible. Deseamos agradecerle a Ivy y a Rubén por compartir este testimonio tan poderoso con todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo sé que sirve como un aliento para impartir fe por cualquier situación que tú estés pasando en este momento. Muchísimas gracias. Continuamos hablando sobre la transformación de una familia. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la expulsión de demonios. Y quiero recordar nuevamente, la definición es el proceso en el cual una persona es liberada y sanada de heridas, de traumas del pasado o de sucesos que ocurrieron en su ayer. Y como resultado albergan algo en su interior que trajo una influencia espiritual negativa en su vida. Quiero hablar dos cosas. Las influencias vienen por dos circunstancias. Número uno, por el orgullo espiritual, personas que se creen mejor que otras, y número dos, por las tradiciones de los hombres. Uno no escoge la religión o la relación con Cristo que uno vaya a tener cuando nace, a uno le imponen, eso se llama las tradiciones de los hombres. Y yo quiero darte las siguientes preguntas, como el caso de este matrimonio que ha dado testimonio, donde estuvieron en ocultismo, donde estuvieron en prácticas fuera de la palabra de Dios, y posteriormente le dieron lugar a Dios, recibieron a Jesucristo en su corazón, comenzaron a ser sanados, comenzaron a ser liberados, comenzaron a ser restaurados. Su matrimonio dio un giro de 180 grados, todo a su alrededor cambió, incluso su hija dio testimonio de la bendición que fue haber recibido a Cristo en su corazón. Yo te hago las siguientes preguntas que te pueden llamar a ti la atención si tienes una influencia espiritual negativa en tu vida. Número uno, ¿por qué una persona continúa enferma o por qué una persona se enferma? Acuérdate que la enfermedad es un espíritu y se puede sanar si Jesucristo es el Rey y Señor de tu vida. Número dos, ¿por qué una persona tiene pensamientos que no puede controlar? Ten cuidado si tú eres uno de esos que tengas pensamientos que no puedas controlar. Tercera pregunta, ¿por qué una persona tiene sentimientos de odio, sentimientos de falta de perdón, sentimientos de envidia, sentimientos de celo? Hay algo que está pasando en esa persona en el cual no puede perdonar, tiene odio, tiene celo, tiene rencor, tiene envidia. Si tú estás pasando por esto, Cristo es la solución a todos los problemas que tú puedas tener. Pregunta número 4.
Porque hay personas que tienen hábitos que desagradan a Dios y no los pueden controlar. Son personas que, por ejemplo, dicen, yo estoy fumando marihuana, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo consumo drogas, consumo licor, consumo alcohol. Yo te quiero decir, todo aquello que agrade su propio cuerpo, que sea autogratificación, ten cuidado que sea una influencia espiritual demoníaca sobre tu vida. Las dos últimas preguntas son, ¿por qué las personas están en miseria? ¿Por qué las personas están en derrota? ¿Por qué las personas están fracasadas? Y la sexta pregunta y última es, ¿por qué cuando se quiere levantar un negocio, no se levanta este negocio? ¿Sabes qué? Para restaurar una familia tenemos que reconocer que hemos hecho cosas que no están de acuerdo al diseño de Dios. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Si estás enfermo, estás pasando una necesidad, queremos orar por ti. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Qué maravilloso testimonio, Padre. Y oramos para que todos aquellos matrimonios que han pasado por circunstancias similares sean libres en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos restauración en las familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.